Recordemos que antes de que estallen los casos Metástasis y Purga, el Consejo de la Judicatura, liderado por Wilman Terán, llevaba adelante el concurso de jueces para renovar parcialmente a la Corte Nacional de Justicia. Ese concurso fue observado por expertos internacionales y era tal el cúmulo de manoseo que sugirieron empezar de cero. Ahora, meses después, tras la recomposición de la Judicatura, se decidió declararlo nulo. Y como todo empieza con las reglas del juego, se le han hecho cambios al reglamento del concurso, Lery. Andrea, y vamos a revisar esos cambios. Ya nos acompaña Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días. Doctora, los casos Metástasis y Purga develaron, pues, redes de corrupción en las más altas cortes del país. Por ello, es necesario, ante el próximo concurso para seleccionar jueces que integrarán la Corte Nacional de Justicia, que el proceso de selección garantice que van a llegar personas idóneas y probas para el ejercicio de esa alta magistratura. Entonces, ¿cuál es la razón por la que se incorporaron cambios al reglamento de este concurso, doctora Goyes? ¿Qué había en el reglamento viejo que había que cambiar? Bueno, el reglamento se expidió antes de que se incorporara Mer Benavides, que es un nuevo vocal, y quien les habla. Y en ese sentido, en varias exposiciones públicas se había indicado que es necesario hacer algunas reformas. Por ejemplo, el reglamento anterior tenía un peso mayor para aquellos que provenían de carrera judicial, en detrimento de quienes podrían postularse por libre ejercicio y por la docencia. Por lo tanto, una de las propuestas fue igualar la posibilidad de la competencia entre las diferentes fuentes y por ello se ha reconocido el PhD, que generalmente, no siempre, pero en la mayoría de casos puede tener acceso a un PhD quienes hacen docencia, y se ha reconocido el máximo puntaje. Además de que esta fue una petición en un foro que se realizó con varios actores que provenían justamente de los colegios de abogados, de las organizaciones sociales que trabajan por la reforma judicial y también de otro tipo de organizaciones como las de mujeres, de niñez y adolescencia. Doctora, con ese cambio se garantiza que no va a haber una disparidad en la calificación por el origen del participante. Sí, eso es lo que se intenta, ¿no? Se ha puesto mayor puntaje a quienes, o mayores posibilidades de acceder a puntaje a quienes provienen de docencia y también a quienes provienen del libre ejercicio profesional para que la competencia sea igualitaria, porque como digo antes, estaba con un peso mayor sobre carrera judicial. Ese es uno de los cambios importantes. El otro es el tema de la impugnación. En el reglamento anterior, la impugnación estaba definido que tenía que resolverla la Dirección de Talento Humano. Estamos en un contexto que usted ha indicado de metástasis, de purga, en donde la impugnación va a convertirse en un elemento de control social fundamental porque la ciudadanía puede refutar, puede criticar, puede observar a los postulantes que considere que no estén cumpliendo con el componente de probidad, por ejemplo. ¿Y quién lo va a resolver ahora? Y el mecanismo que tienen es la impugnación y es bueno que aquello asuma el pleno del Consejo de la Judicatura para la definición. Doctora, cuando se realizan estos concursos, casi siempre se levanta un velo de duda sobre la imparcialidad de los comités de selección. ¿Cómo van a lidiar con ello? Bueno, uno de los avances que se hizo en esta reforma es incorporar a expertos internacionales para la conformación de los comités. Nuevamente, este pedido ha provenido también de diversos actores y pues el argumento es que la presencia de expertos internacionales garantiza imparcialidad. Garantizan imparcialidad, eso es un hecho. Claro, eso es lo que se busca, ¿no? Porque al no tener ningún tipo de relacionamiento con los actores locales, se entiende pues que se convierte en un control dentro de los comités
para que sea de mejor manera el desempeño que realizan en la calificación de las diferentes fases. Ahora, se van a tomar exámenes de confianza, así lo señala pues el Código Orgánico de la Función Judicial, pero doctora, ¿cómo garantizar que efectivamente esos exámenes sirvan para seleccionar a quienes no tengan conflictos de intereses o patrimonios debidamente injustificados, o mejor dicho, y no tengan patrimonios debidamente justificados? En el reglamento no se ha definido el cómo, está dicho el qué, y más bien se le traslada al director general para que elabore la metodología. Pero obviamente, al menos en mi caso, yo propondré que se haga un debate alrededor de esto previamente a que se defina. Y de hecho, los mecanismos son varios, ¿no? Nuevamente esto es debatido, es conocido a partir de quienes están relacionados con esta temática y lo han expuesto. Para garantizar la probidad existen varias herramientas ya que están siendo utilizadas en otros países, como por ejemplo la declaración de conflicto de intereses, en donde los postulantes tienen que definir si es que tienen conflictos de intereses, por ejemplo, con estudios jurídicos en los cuales ahora pertenecen, para que al hacerse público se conozca que ellos, cuando en la eventualidad de que ganen el concurso y de que ocupen un espacio en la Corte Nacional de Justicia, pues tengan que separarse de esos procesos. También se ha hablado de las pruebas toxicológicas a fin de que se valore si es que existe drogodependencia o alcoholismo en los postulantes, quienes no estarían habilitados para formar parte de la Corte. También se ha hablado del polígrafo, pero es un tema que se tiene que debatir porque es una prueba que, si bien en algunos países ha sido ya calificada como constitucional para el acceso al sector público, y se lo ha hecho sobre la base de algunos parámetros que se tienen que cumplir, también debería ser previamente debatido aquí en el país. Y también el otro elemento es lo de la revisión de los patrimonios, de tal manera que exista una declaración clara, pero también, cuando exista alguna sospecha, la posibilidad de profundizar en el análisis. Esos son los elementos que se ha dicho en un foro que se convocó y han expresado de esta manera quienes han trabajado más profundamente en estos temas, ¿no? Doctora, antes de que empiece el concurso, ¿se va a dejar en blanco y negro no solo el qué, sino también el cómo? ¿O terminará quedando pues a discreción de un funcionario para que él decida por sí y ante sí cómo operar una vez que arranquen las cosas? Mire, una de las cosas que creo que tenemos que aprender en el país es que no tenemos que hacer las cosas solos, ¿no? Estos son procesos que, para que tengan su validez y la legitimidad del caso, hay que trabajar con los actores. Caso contrario, es el encerrarse 3 o 4 personas a decidir, y yo creo que eso le ha hecho mucho daño. Al menos de mi parte, tenga la plena seguridad, Lenin, que yo impulsaré que los procesos sean así. Y claro, lo que se busca es que haya una primera etapa preparatoria a la vez que se haga la convocatoria, porque también tiene que tomar en cuenta el país que nosotros estamos trabajando contra el tiempo para resolver problemas acumulados que en el pasado no se abordaron. Apenas tenemos 10 meses y medio ya de trabajo y, por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes en el tiempo. Yo lo que considero es que a la par que se tiene el proceso de convocatoria, tiene que irse definiendo todos estos aspectos para que los postulantes ingresen el momento que ya empieza el proceso de revisión de la admisión, ya sepan todas las reglas con las cuales se van a jugar, ¿no? Doctora, ¿confía usted en que los cambios incorporados son suficientes para garantizar un proceso de selección transparente y efectivo que culmine con una corte de profesionales sin tacha? ¿O está haciendo falta algo más por allí? Mire, nunca una reforma puede superar todo lo que se aspiraría, ¿no? De hecho,
yo hice algunas otras propuestas que no fueron acogidas, porque es entendible que en un cuerpo colegiado hay que conversar, hay que deliberar y hay que acordar lo que todos están dispuestos a avanzar en términos de estas reglas. Pero yo creo que no solamente tiene que ver con las reglas, ¿no? También tiene que ver con el órgano convocante, y en ese sentido me parece que el Ecuador debe tener confianza en este Consejo de la Judicatura renovado con los suplentes. Lamentablemente así es como funciona nuestro país, ¿no? Hubiese sido deseable que no pasemos por tanta crisis en el Consejo de la Judicatura, pero yo creo que pueden tener confianza porque esta composición nueva que hay pues está integrada por personas que pueden generar justamente esa confianza. De mi parte, el país me conoce, saben que vamos a trabajar por los intereses nacionales y ese es mi compromiso. Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes.